Padre, este día, Señor, nosotros, mi Dios, en adoración oh Padre mío, exaltando tu precioso nombre, mi Dios, te queremos decir, mi Dios, que tu nombre es santo, eres glorioso, eres maravilloso, eres precioso, Señor, y te agradecemos este tiempo que nos has dado para estar en tu presencia. Gracias, Padre. Ahora, Señor, síguete moviendo en el medio nuestro y sé glorificado, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me los bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio de media semana. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo libro de Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1, donde vamos a estar esta noche. Así es de que si van buscando en sus Biblias, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, y vamos a estudiar de los versículos 1 al 18. Y creo que vamos a tener tiempo, ¿no? Hoy no vamos a dar anuncios. Vamos a dejar los anuncios para otro día. ¿Qué les parece? Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Ya estamos ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, de los versículos 1 al 18 es el donde vamos a estar este día. El tema es en busca de una respuesta positiva. En busca de una respuesta positiva. A través de las Sagradas Escrituras, específicamente en el libro de Jeremías, encontramos al pueblo de Israel enviando al profeta a consultar a Dios. Cuando envían al profeta a consultar a Dios, le dicen al profeta, lo que Dios diga que hagamos, vamos a hacer. Lo que Dios nos indique que nosotros hagamos, eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, cuando el profeta fue y consultó a Dios, Dios le dijo al pueblo, no huyáis ni vayáis a la tierra de Egipto. Quedaos aquí en Israel, quedaos en Jerusalén, y yo os bendeciré, os prosperaré y os frutificaré. Es lo que dijo Dios. Mas el pueblo dijo al profeta, eres un mentiroso. Dios no dijo así. Dios no te dijo estas palabras. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? ¿Se fueron a dónde? Se fueron a Egipto. En Egipto todos ellos murieron en persecución, de hambre y también de diferentes formas, siendo que la guerra llegó a donde ellos estaban. Y a veces nosotros consultamos a Dios con el propósito de encontrar una respuesta positiva. Encontrar una respuesta que nos acomode a lo que nosotros queremos hacer. No a lo que Dios quiere hacer, a lo que nosotros queremos hacer. Y ese es uno de los errores más grandes que muchas veces nosotros los seres humanos cometemos por el hecho de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, lo que es mejor para su pueblo y lo que es mejor para cada individuo en esta tierra. Y es por ello que no podemos nosotros acercarnos a Dios dándole a Él nuestra agenda, pidiéndole que sea Él el que le ponga sello de aprobación y diga, sí, oh claro, tus planes están perfectos, oh yeah, no hay problema, me parece que estás bien. No, hermanos, el Señor no trabaja de esa manera. El Señor trabaja hacia lo que es mejor para cada uno de nosotros. En ocasiones Dios nos contestará favorablemente lo que le estamos pidiendo, pero en otras el Señor no nos contestará y ni tampoco nos dará lo que queremos. Pero porque no nos contestó quiere decir que vamos a hacer lo que queramos o tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Y ese es el tema que vamos a mirar esta noche. El segundo libro de Reyes cubre de forma la historia del pueblo de Israel al entrar en una nueva fase, o sea, la sucesión monárquica que cubre el periodo entre el comienzo del reinado de Salomón en el año 970 a.C. a la caída de Jerusalén en tiempos de Sedequía en el año 586 a.C. 2 siglos más tarde, en el año 721 a.C.,
Israel quedó sometido a la dominación asiria y cerca del siglo y medio después, en el año 586, cayó Judá bajo el poder del imperio babilónico. O sea, estos dos reinos establecidos por Dios con el fin de que buscaran a Dios, hicieran la voluntad de Dios, eventualmente terminaron desviándose de la voluntad de Dios y alejándose de Dios. Y al alejarse de Dios, cayeron en las garras de Satanás. Les destruyó como reinos, les destruyó como nación y eventualmente terminaron ellos esparcidos por todo el mundo conocido. El periodo de los reyes está documentado por los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, que ciertamente proveen una considerable cantidad de datos cronológicos respecto a lo que fue la monarquía o el periodo de los reyes de Israel. Tratándose de Judá, se aprueba el comportamiento de algunos reyes que siguieron a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser, considerados hijos de David, tales como Asa, que miramos ya en Primera de Reyes capítulo 15, versículo 11, Josafat, que también miramos en Primera de Reyes capítulo 22, versículo 43, y también Ezequías, que vamos a mirar en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 3, y Josías, que vamos a mirar en Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 2. Estos reyes fueron hombres aprobados por Dios. Hombres que hicieron la voluntad de Dios, que sintieron celo por las cosas de Dios y guiaron al pueblo hacia Dios. En cuanto a los monarcas de Israel, ninguno queda libre del juicio tan grave como todos aquellos que anduvieron en los caminos de Jeroboam. Los caminos de Jeroboam primero, ¿no? Como lo podemos mirar en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 34. Dando inicio en el año 929 antes de Cristo y reinó hasta el año 909 antes de Cristo. Como prototipo fue este hombre de lo que es un hombre infiel a Dios. Uno que negó al pueblo ir a Jerusalén, al templo de Dios, el cual para que no se le fuese el pueblo para Judá, les construyó un templo y les construyó 2 becerros de oro, que después de haberlos levantado, proclamó al pueblo y dijo al pueblo: he aquí Israel, tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y de esa manera estableció un patrón de idolatría hasta el día en el cual fueron sacados de Samaria, y fueron en el año 721 cuando fueron sacados de Samaria y llevados cautivos a la tierra de Asiria, donde ellos literalmente fueron desintegrados completamente como reino y como tribus de Judá. Fueron esparcidos por toda aquella región. La situación política de Israel adoleció siempre de gran inestabilidad. ¿Por qué? Porque en estos siglos, en estos 200 siglos de existencia de ellos, en ninguno de estos reyes que estamos hablando de aproximadamente 9 dinastías y 19 reyes, ninguno de ellos se acercó a Jehová ni buscó a Dios con todo su corazón, mas se inclinaron ante los dioses de la tierra, a la cual Dios le dijo a Israel que echasen fuera de los contornos de Israel. El pueblo se convirtió en un pueblo idólatra.
Ahora en Judá, por el contrario, los reyes que sucedieron durante los 3 siglos y medio de permanencia del reino, que reinaron desde el año 929 hasta el año 589 a.C., fueron todos descendientes de David, a excepción de la reina Atalía, que habiendo usurpado el trono, logró mantenerse como reina por 6 largos años, de la cual también vamos a aprender aquí en el segundo libro de Reyes. La última parte de Reyes, que estamos hablando de los capítulos 18 al 25, está dedicada a los tiempos de la caída de Samaria, la desaparición del reino del norte. Y se distingue en este capítulo la época de Josías, a causa de la reforma religiosa que él impuso para que el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Judá, regresara nuevamente a su Dios, removiendo de la ciudad de Jerusalén los sedomitas, removiendo de la ciudad de Jerusalén toda la idolatría, moliendo todos los ídolos y quitando toda clase de adoración que no fuese hecha solamente a Jehová. Y eso es lo que podemos ver en estos libros históricos. Así es de que el esquema del libro que vamos a estar estudiando, vamos a mirar al profeta Elías y al rey Ocosías en el capítulo 1 del 1 al 18. En el segundo punto que vamos a mirar en este libro es el profeta Eliseo, donde sucede a Elías, del capítulo 2 del 1 a el 25. Vamos también a mirar las actividades de Eliseo del capítulo 3 hasta el capítulo 8, versículo 15. También vamos a mirar a Judá e Israel hasta la muerte de Eliseo del capítulo 8 a el capítulo 13. También vamos a mirar a Judá e Israel hasta la destrucción de Samaria, de los capítulos 14 a el capítulo 17, versículo 41. Judá también va a ser aquí visto cuando es llevado a Babilonia, de los capítulos 18 a el capítulo 25. Y también vamos a encontrar que no solamente este pueblo que fue exiliado, sino que fue el único que se mantuvo firme a Dios aún a pesar del lugar donde fue llevado, a Babilonia, que es después el pueblo que regresa nuevamente a Jerusalén. Pero esta noche nos vamos a concentrar en la búsqueda de una respuesta positiva. Esta noche vamos a mirar cómo el rey Ocosías está buscando una respuesta que le dé a él aliento, deseo de seguir viviendo y de que él va a poder continuar viviendo en esta tierra. Y eso es exactamente lo que nos va a describir este capítulo. Por ello, el primer punto de este estudio es el deseo de escuchar algo positivo. Lo vamos a mirar de los versículos 1 al 4. En el versículo 1 dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Podemos ver acá que después de que Acab muere, las cosas se comienzan a desmoronar en el reino del norte. Ocosías no tuvo el valor, no tuvo la fuerza, no tuvo el liderazgo necesario que hacía falta para mantener al pueblo unido, sino que poco a poco se le fue saliendo de las manos hasta que finalmente se le comenzó a desintegrar mientras él estaba reinando en Israel. Ocosías, hijo de Acab, heredero del trono de su padre como rey de Israel, reinó
reinó por un periodo de aproximadamente 2 años y se manifestó no solamente su manera de reinar, sino que se manifestó su falta de conocimiento acerca del verdadero Dios. Moab había estado bajo el dominio de Israel desde los días de David. Si fuésemos ahora en este momento a 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 2, hasta el versículo 12, nos daríamos cuenta que David sometió a Moab bajo el señorío del reino de Israel y se mantuvieron bajo el señorío y el comando de Israel hasta que llegó ese día cuando miraron debilidad en el hijo del rey Acab, en Ocosías. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Pues aprovecharon para desprenderse del yugo opresor de Israel. Ahora, algo importante que podemos ver acá. El reino de Acab fue destruido espiritualmente cuando Dios envía a sus profetas a hablar a Acab. En una ocasión, como lo miramos en el capítulo 21, en el capítulo 20, 21 y 22 de Primera de Reyes, cuando Dios ve a Israel en apuros, que va a ser atacado por los sirios, entonces le envía a él mensajero y le dice: hey, confía en mí, pon tu fe y tu esperanza en mí, yo te voy a salvar. Yo te voy a salvar. Entonces viene Dios, los libera a ellos de los sirios la primera vez cuando pelearon ellos en el monte. Los sirios, al mirarse derrotados, dijeron ellos: bueno, ok, perfecto, el Dios de Israel es Dios de los montes, es Dios de las praderas. Él, si pelease con nosotros en lo llano, lo vamos a derrotar. Y Dios dijo: ok, ¿quieres pelear contra mí en lo parejo, en el llano? Perfecto, vayamos, peleemos, prepárate. Pasaron 3 años, vinieron contra Israel y Dios nuevamente habló al rey Acab. Y le dijo a Acab, te voy a dar la victoria, pero acaba con tu enemigo. Acaba con tu enemigo. Muchas veces Dios nos dice a nosotros una y otra vez: mira, ya he estado contigo en esta batalla. He estado contigo en esta prueba. Te he revelado mi gloria y te he revelado mi poder y te he ayudado a salir victorioso en esta situación. Pero ¿qué pasa? En ocasiones nos olvidamos de que fue Dios el que nos dio la fuerza, que fue Dios el que hizo el milagro, que fue Dios el que fue glorificado y que fue Dios el que nos dio a nosotros la victoria. Y seguimos adelante como si nosotros hubiésemos sido los que logramos lo que era imposible para nosotros. Nuevamente viene Dios a nuestra vida y de otra forma nos vuelve a hablar y nos vuelve a poner en el camino recto. Nos dice: hey, no quiten los ojos de mí, porque el día que quiten los ojos de mí, ese día vas a ¿qué? Vas a perder, vas a ser derrotado. Y cuando nosotros no entendemos la voz de Dios, no entendemos el mensaje de Dios, no comprendemos la mano de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Tendemos a alabarnos a nosotros mismos, como que en nosotros está la fuerza. Pero Dios no tarda para recordarnos quiénes somos. Él no tarda en recordarnos que somos ¿qué? Somos hechos del polvo de la tierra. Somos hechos del polvo de la tierra. Nuestra existencia, hermanos, no es divina como la de Dios. Nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir sobre la superficie de la tierra y nada más. Mas Dios traspasa los tiempos y aún las edades. Y Dios es espíritu. Y Jesús nos dice que el que lo adora en espíritu y en verdad. Por ello es que podemos entender que Acab no fue un buen padre, no dejó un buen ejemplo a su hijo.
Porque Dios le dio a él la oportunidad una y otra vez de qué? Le dio a él una y otra vez la oportunidad de mostrarle a ellos que Dios era el que le estaba dando a él la victoria. Que Dios era el que iba y peleaba por él. Porque él se llevaba la gloria por sí mismo. Por ser bueno y por ser, digamos, un rey compasivo, le perdonó la vida a Ben-Hadad, rey de Siria. Y vino Ben-Hadad, rey de Siria, y de una forma u otra acabó con él. ¿Con quién? Con Acab. Y muere Acab y entra Ocosías. Viene Ocosías y cuando Ocosías comienza a reinar, se le comienza a desmoronar el reino. Se le comienzan a rebelar los pueblos que él tenía subyugados y ahora viene la caída. Pero todo esto que estamos viendo acá no es, o no nos debería de tomar a nosotros por sorpresa. Porque todas las cosas que vemos en la Escritura tienen un propósito, tienen un plan. Y Dios no lo ha ido mostrando paso a paso, paso a paso. Hay muchas veces que vienen personas y me preguntan, oye, yo quiero oír de Dios, yo quiero que Dios me hable. ¿De verdad tú quieres que Dios te hable? Sí, yo quiero oír la voz de Dios. Perfecto, párate ahí. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel y comenzó a leer. ¿Qué estás escuchando? Oh, pues a ti. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tú estás escuchando. No, son mis palabras. Yo no escribí esto. Yo no maquiné esto. Yo no puse esto en tinta y papel. Esto lo puso el Señor. Ahora, cada versículo, cada capítulo, cada libro tiene un mensaje. Y el mensaje que está revelado en esta porción de la Escritura es para nosotros. El lunes compartía con el estudio de hombres y les decía yo a ellos, ok, estamos estudiando el libro de Sofonías y nos habla acerca del juicio de Dios, acerca de las cosas que han de venir a este mundo. Y nosotros vemos que todo lo que Dios dijo que iba a ocurrir a Israel, le ocurrió. Todo, absolutamente todo. Pero les dije a ellos, entonces este libro es solamente para Israel. ¿Era solamente para los tiempos de Israel? No, es para nuestros tiempos, es para nuestros días. ¿Por qué? Porque el mismo mensaje, el mismo error, las mismas abominaciones que cometió Israel, las estamos cometiendo nosotros el día de hoy, el mundo entero. Y eso es para corregirnos. Compartía yo con ellos y les decía, hey, cuando tú veas ahí, mírate en ese espejo. Si Dios dice que Israel estaba haciendo lo malo, lo incorrecto, abusando del pobre, abusando de la viuda, del huérfano, si Israel estaba subyugando a los mismos compatriotas de ellos, los tenía bajo su dominio, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos dominando a alguien? ¿Nos estamos aprovechando de alguien? ¿Estamos tomando ventaja de alguna persona? Porque eso es lo que ese pueblo estaba haciendo. Y si nosotros lo estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo ellos. Y el mismo juicio que le aplicó a ellos nos aplica a nosotros. El mismo. Por ello en el versículo 2 nos dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, ir y consultar a Baal-Zebú, Dios de Egrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Si he de sanar de esta mi enfermedad. Ahora, lo que para Ocosías pareció accidente, para los profetas era el cumplimiento de la palabra de Dios. Era el cumplimiento de la palabra de Dios. La Biblia nos describe, hermanos, ¿qué fue lo que le ocurrió a la Biblia no nos describe qué fue lo que le ocurrió a este hombre. No nos dice si se fracturó un brazo. No nos dice si se fracturó un pie. No nos dice si se quebró la cadera. No nos dice si
si cayó de espalda y se arruinó la espina dorsal. O sea, no nos dice ninguna de estas cosas. Lo único que la Biblia nos dice es que estaba, ¿qué? Enfermo. Estaba enfermo. Y su enfermedad era tan grande que este hombre se sentía morir. Se sentía morir. E hizo todo lo que comúnmente hacemos. Buscamos ayuda en lo que conocemos. Buscamos ayuda en lo que conocemos. Muchas veces estamos padeciendo con distintas enfermedades y la primera persona que visitamos es ¿a quién? Al doctor. Porque es lo que conocemos. Por eso dices, por eso tengo seguro, ¿no? Por eso trabajo. Y tengo seguro médico, ¿no? Por eso voy al doctor. Pero una de las cosas que podemos entender es lo siguiente. Tenemos al doctor de doctores, al Señor de señores, que dice, clama a mí. O sea, no está mal ir al doctor y tenemos que hacerlo. Porque Dios ha permitido que avance la ciencia. Y el avance de la ciencia es para el bien del hombre, para el bien de la humanidad. Dios ha permitido que la sabiduría y el conocimiento de los médicos, hermanos, alcance un nivel que literalmente conocen la función del cuerpo humano y saben qué medicamentos le funcionan y le aplican para que pueda sanar de muchas enfermedades. Pero todo eso es el don de Dios. Por ello, Padre, voy al médico, pero antes vengo al médico de médicos. Si has de usar a ese doctor, Padre, que me dé una medicina que me asiente a mi cuerpo, que me trabaje a mí, para que yo pueda entonces darte la honra y la gloria, porque tú le diste sabiduría y conocimiento a él para que me pudiese dar lo correcto. Eso es lo que debemos de hacer. Pero este hombre, ¿qué hizo? Buscó ayuda, hermanos, pero no en el lugar correcto. Buscó ayuda en lo que él conocía. Buscó ayuda en lo que sus padres le inculcaron. Buscó ayuda en las cosas que él aprendió cuando era un niño de papá y de mamá. ¿Qué es lo que hacía papá y qué es lo que hacía mamá? Bueno, papá y mamá eran hombres paganos que se postraban ante dioses o ante imágenes, y a esas imágenes clamaban y pedían que les ayudasen y les socorriesen. Yo nací en el catolicismo. Crecí en el catolicismo. Tuve conocimiento profundo acerca del catolicismo hasta la edad de 21 años. A la edad de 21 años, el Señor, por primera vez, mi esposa me regaló una Biblia. Por primera vez en toda mi vida, una Biblia a la edad de 21 años. Y a la edad de 21 años, primera vez miré la Biblia y dije, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? ¿Hay que echarle salsa o qué? ¿No? O sea, no tenía ni noción dónde empezar ni cómo usar aquella Biblia. Pero a medida que se me fue instruyendo y se me fue enseñando, entendí que todas las cosas que yo estaba haciendo, todas las cosas que yo estaba practicando, eran antibíblicas. Eran antibíblicas. Y a medida que leía y a medida que aprendía, decía, oh Señor, es que esto es lo que yo hago. Esa es de la manera que yo pido. Y yo me postro de esta forma. Y yo vengo y yo hago todas estas cosas que los pueblos paganos estaban haciendo cuando adoraban sus imágenes. Y poco a poco el Señor me fue hablando al corazón, me fue instruyendo, me fue enseñando, me fue ayudando a crecer, a madurar y a entender que Dios abomina todas estas cosas. Pero Ocosías, eso fue lo que sus padres le enseñaron. Y él siguió lo que sus padres le enseñaron. Como nos lo dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 53. En Primera de Reyes 22, 53 dice, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho
su padre. O sea, hizo exactamente las mismas cosas que hizo su padre. Ahora, en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31, ¿qué nos dice? Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, Acab, padre de Ocosías, construyó un templo en Samaria específicamente para este Dios, ¿no? Para Baal. Y al construir ese templo nos dice que tanto él como Betsabé, los dos se postraban ante este Dios abominable. Ahora, mientras Ocosías estaba creciendo, estas fueron las enseñanzas que sus padres inculcaron en él. De la misma manera que muchos de nosotros a través del tiempo, cuando no conocíamos al Señor, seguíamos las tradiciones de nuestros padres, seguíamos las enseñanzas de ellos, todo lo que les mirábamos hacer a ellos, lo hacíamos nosotros, porque esas son las enseñanzas que recibimos de nuestros padres. A Jesús se le compara a Beelzebú. O sea, se le compara como un adorador de Beelzebú, incluso en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 23. Cuando Jesús dice estas palabras, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Y en Mateo 12, versículo 24 nos dice, mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y en Marcos 3:22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, podemos ver a los fariseos, podemos ver a los escribas, podemos ver a los saduceos incluso acusar a Jesús de que es un adorador ¿de quién? Un adorador de Beelzebú. Pero en Lucas 11:14 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio y el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo, mas él, ¿quién? Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido como sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si les dice a ellos, ¿cómo es posible que ustedes crean, piensen que los milagros, las maravillas y los prodigios que yo hago en el medio del pueblo, en el medio de ustedes, se los achaquen al diablo? ¿Cómo es posible? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido sus palabras, no tienen sentido sus acusaciones. Por ello es que podemos entender que cuando Jesús dice, si al padre de familia le acusan de estas cosas, ¿cómo no van a acusar a los hijos? ¿Cómo no van a acusar a los hijos? Así es de que, iglesia, entendamos algo. El plan de Dios, la voluntad de Dios es que aprendamos de Dios y conozcamos a Dios. Que le conozcamos de una manera personal. Y al conocer a Dios de una manera personal, no hay nada ni nadie que nos desvíe a nosotros de la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Continuando en el versículo 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Belzebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, de el hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. O sea, Dios le envió a él, ¿a qué? Le envió a él a llevarle un mensaje a los mensajeros. Porque, ¿qué es lo que hizo Ocosías cuando cayó de la ventana de su casa? Cuando sentía que se moría, cuando sentía que el dolor no menguaba, sino que aumentaba, cuando sentía que el dolor cruzaba de un lado a otro de su cuerpo, él no consultó a Dios, sino que mandó consultar ¿a quién? A Belzebú. Ahora, escucha una cosa. Dios es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Dios está en todo lugar. Dios lo conoce todo y es todo poder. Por ello es que Dios podía ver los gemidos y el sufrir de este hombre. Y Dios estaba con su oído atento a ver cuándo de los labios de aquel hombre salían esas palabras de decir, Padre, perdóname. He vivido una vida idólatra, me he equivocado en mi caminar. Este día, Señor, me arrepiento. Y por favor ayúdame, que tengo mucho dolor en mi cuerpo. ¿No hubiese sido acaso esa la oración correcta? Pero no fue esa la oración, sino que la petición de este hombre fue, vayan, consulten a Belzebú. Y cuando este hombre dijo esas palabras, Dios mismo oyó desde los cielos la petición del rey Ocosías. Y desde el cielo envía a su ángel, que quiere decir Jehová es mi Dios, con un mensaje de muerte para Ocosías. A la vez dicho, le recordó que Jehová, el Dios de Israel, tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, aunque el rey por sus actos lo estaba negando. Él estaba negando que Dios es poder arriba en los cielos, abajo en la tierra y en todo lugar. De hecho, esto fue un acto misericordioso hacia Ocosías de parte de Dios. Eso fue un acto misericordioso. ¿Por qué razón fue un acto misericordioso? Porque su muerte era eminente. Iba a ocurrir. Su muerte iba a ocurrir. Pero Dios le dio tiempo para arrepentirse. Le está diciendo a Ocosías, vas a morir. Vas a morir. ¿Y sabes qué es lo que tienes que hacer, Ocosías? Ponte a cuentas conmigo. Ponte a cuentas conmigo. En otras palabras, arrepiéntete de tus pecados y cambia tu vana manera de vivir. Y aún antes de tú cerrar tus ojos en esta tierra, ábrelos y mira hacia arriba, porque acá estoy yo, que soy un Dios misericordioso, que me compadezco de aquel que clama e invoca mi santo nombre. Es una oportunidad, es una oportunidad que Dios le está dando a este hombre. Una oportunidad. Hace unos minutos compartía Yubi conmigo que el día martes falleció un familiar conocido de ellos, amistad de ellos, de un ataque al corazón. Falleció. Llegó su momento de partir de esta tierra.
Y Dios estuvo con él todo el tiempo hasta el momento que él cerró sus ojos. Se le dio la oportunidad una, otra y otra vez para hacer lo correcto, ¿no? Dios está con nosotros todos los días. Todos los días está con nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos la bendición y el privilegio de que si cerramos los ojos aquí en la tierra, los vamos a abrir en la presencia de Dios porque hemos reconocido que somos pecadores. Y nos hemos arrepentido de nuestros pecados e hemos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón. Perfectos no somos, porque perfecto no hay más que solo uno, y ese es Dios. Y todos los días, de una forma u otra, nos quedamos cortos, fallamos, pecamos de diferentes maneras. Pero todos los días, en su misericordia, en su amor, en su gracia, Dios nos perdona y nos vuelve a encaminar por el camino recto. Y a Ocasías se le brindó esa oportunidad. Se le brindó esa oportunidad. Pero hizo lo mismo que hizo su padre, ¿no? Rechazó a Dios. Rechazó la respuesta de Dios. O sea, Dios provee el camino para la vida eterna, pero no te forza a entrar en él. Dios no forza a nadie a entrar en el camino. Por ello dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallarán. Pocos son los que lo hallarán. A Ocosías se le dio la oportunidad de entrar por el camino angosto que lleva a la vida eterna, mas Ocosías no quiso entrar en el camino. No quiso entrar. Sino que mandó a consultar a Belzabú buscando una respuesta positiva. Buscando una respuesta que le dijese a él, Ocosías, tranquilo, Belzabú se va a encargar de darte la vida. Vas a tener un poco de dolor y vas a sufrir un poco por unos días, pero eventualmente vas a sanar y vas a poder seguir reinando en Israel. Pero Dios tenía otros planes para él. Dios le brindó la oportunidad de ser salvo y desafortunadamente él rechazó la oferta. Como muchos el día de hoy rechazan la oferta de la salvación. El segundo punto de esta noche, la respuesta del varón de Dios. El segundo punto de esta noche, la respuesta del varón de Dios, de los versículos 5 al 8. En el versículo 5 dice, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová. ¿No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Belzabú, dios de Ecrón? Por tanto, de el lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Es Elías Tisbita. Elías Tisbita había tenido ya varios encuentros con su padre Acab. El primer encuentro que tuvo con él fue en el capítulo 15 de Primera de Reyes, cuando Elías se presenta a él y le dice, Acab, quiero que sepas que no va a llover sobre la tierra por 3 años y medio. O sea, no va a llover hasta que no diga yo que va a llover. Segunda ocasión, cuando él tuvo la oportunidad de hablar con él, fue cuando regresó nuevamente y le dijo, bueno, acá tú que tienes 500 y pico de profetas, tráelos a todos, porque vamos a ver quién es el verdadero Dios este día.
Vamos a ofrecer sacrificio. Y el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio, ese es el verdadero Dios. Y si recuerdan perfectamente el estudio que tuvimos en esa porción de la Escritura, pudimos mirar que los profetas de Baal se cortaban, corría la sangre por su cuerpo, gritaban frenéticamente, pero nada pasó. Mas Elías, cuando dijo: Señor, yo sé que tú eres Dios de Israel, yo sé que tú me has enviado aquí para este propósito, haz descender fuego del cielo y consume el holocausto. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Hizo descender fuego del cielo. Ahora dime una cosa, ¿crees tú que Ocosías no tenía noción de todo no tenía noción de esta situación? ¿Crees tú que no tenía noción de lo que Elías había hecho y le había visto su padre y su padre había contado a él? Por ello fue que cuando le dijeron a él que ceñía un vestido de pelo y que tenía un cinturón de cuero en su pecho, él inmediatamente supo quién era este varón, que era Elías Tisbita. Y esta descripción de Elías también conecta el ministerio de Elías con el ministerio de Juan el Bautista, quien se vistió con pieles de animales. ¿Y qué es lo que vemos en esta porción de la Escritura? Nos dice en Mateo capítulo 3, versículo 1, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, como dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Miel silvestre. Por ello es que cuando los sacerdotes levitas miraron a Juan el Bautista, miraron la vestimenta de él, o sea, vestido con pelo de camello, con un cinto ceñido por el pecho. Lo miraron a él y le dijeron: hey, un momento, ¿quién eres tú? Porque la descripción tuya que vemos en tu persona es la misma descripción que miramos en Elías Tisbita. Y Juan le contesta en Juan capítulo 1, versículo 19, dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos vinieron a Jerusalén, cuando enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y aquí viene la respuesta de Juan. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ocosías sin duda conocía perfectamente ¿qué? A Elías. Le conocía perfectamente. Le había mirado en acción. Y sabía él que con quien él estaba tratando no era una persona común y corriente, sino que era Elías Tisbita. Por ello en Primera de Reyes capítulo 21 versículo 27 nos dice: y sucedió
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Aquí podemos ver que el cumplimiento de la profecía dicha por Dios a Elías en el capítulo 21. El cumplimiento de la palabra de Dios. Lo dicho por el Señor. Por ello, el día de hoy muchas veces podemos decir, bueno, estas palabras en sí son muy interesantes, suenan muy convincentes y la verdad que tiene mucha razón, pero a mí no me aplican. Era para aquellos tiempos. No es verdad, iglesia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El poeta y filósofo español Jorge Austin Nicolás Ruiz de Santana dijo que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y podemos ver que este hombre Ocosías no solamente conocía la historia de su padre, sino que había mirado los milagros de Elías. Y el no haber hecho caso de lo que Dios dijo a Acab a través de Elías, le lleva a él a repetir la misma historia y tener el mismo fin. Tener el mismo fin. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto es la confirmación de la respuesta de Dios, de los versículos 9 al 18. En el versículo 9 dice: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Lo consumió a él y a sus 50. Este hombre, Ocosías, no le agradó la respuesta que le envió Elías a él. Que le dijo a él: hey, ¿no hay Dios en Israel para que hayas enviado a consultar a Belzebú? Y le dijo: por eso es que vas a morir. Vas a morir. ¿Y qué dijo este hombre? Hey, si yo voy a morir, me voy a llevar a este conmigo. Solo no me voy. Me voy a llevar a Elías conmigo. Y mandó bajarlo, mandó traerlo. Con el fin de hacer algo que tenía destinado para Elías. Pero entendamos algo. Si te das cuenta, la orden dada a ellos fue que le demandasen a quién, que le demandasen a Elías cuando le dice a él: descienda. No le dice, y respondió el capitán: momento. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Esas son las palabras. El rey ha dicho que desciendas. O sea, no es: hey, Elías, el rey quiere consultarte. Quiere que le hables un poquito más acerca del plan de Dios.
No, no, no. Que desciendas, que bajes, que vayas. Te lo está demandando. O sea, con la osadía que ellos tenían, dice, bueno, dice Elías, si yo soy varón de Dios, o sea, si tú realmente crees que yo soy varón de Dios, pues entonces que Dios sea el que hable por mí. Que Dios sea el que hable por mí. Entonces, que Él sea el que haga descender fuego del cielo y los consuma a todos ustedes. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Respaldó las palabras de Elías. E hizo descender fuego del cielo y consumió a los 50. Continuando en el versículo 11, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Nuevamente este hombre vino a él aún con mayor arrogancia, demandando que Elías se sometiese a la autoridad del rey. Se sometiese a la autoridad del rey. Ahora tenemos que mirar algo acá, hermanos, que para nosotros es de suma importancia. Porque en el libro de Romanos y en el libro de Primera de Corintios, encontramos que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Tenemos que someternos a nuestras autoridades y tenemos que orar por nuestras autoridades. Ahora, si nuestras autoridades nos llevan a nosotros a hacer algo fuera de la voluntad de Dios, ¿te vas a someter a ellos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque lo miramos en el libro de Daniel. Cuando el profeta Daniel se postraba delante de Dios, a adorar a Dios, mirando hacia el oeste, hacia el east, mirando hacia donde estaba Jerusalén, adorando a Dios, los demás sátrapas, o sea, los magos y adivinos de Babilonia, les dio a ellos celos de Daniel, porque Daniel progresaba más que ninguno de ellos. Y dijeron, vamos a hacer un edicto, el cual nadie puede orar por un mes. Y si alguien ora, entonces ese tiene que ser muerto. Es un edicto del rey. Es una orden del rey. Nadie puede orar. Nadie puede orar. Y como nadie puede orar, pues entonces todos tienen que cerrar la boca y no pueden decir nada ni postrarse delante de ningún Dios. Ahora, ¿eso es sabio? ¿Porque el rey lo ha dicho? ¿Tú vas a dejar de hacer lo que Dios quiere que hagas porque el rey te lo está diciendo o porque el hombre te lo está diciendo? No. Ninguno de nosotros debemos de someternos a autoridades que nos obliguen a nosotros a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios, a lo establecido en su palabra. Y este hombre le está pidiendo a Elías que hiciera lo que es contrario a la convicción de él. Porque Dios le dijo a él, ve y da el mensaje y entonces vete. Y eso fue lo que hizo Elías. Fue y dio el mensaje y se fue. Pero al encontrarlo a él en la cima de la loma, entonces, ¿qué fue lo que le hicieron? Baja, le dice, baja. Y veamos. Ahora, en el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús conocían perfectamente esta historia. Conocían perfectamente esta historia. Y lo interesante del caso es que es el mismo lugar. Samaria. La misma ciudad. La misma ciudad. Por ello, en el libro de Lucas encontramos en el capítulo 9, versículo 51, dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, ellos tenían el mismo espíritu, ¿no? Y en el versículo 55 dice: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pero estos hombres, quienes los discípulos de Jesús, conocían esta parte de la historia, conocían este suceso. Y dijeron ellos: bueno, Señor, pues solamente di la palabra y danos el poder. Y nosotros miramos hacia el cielo y hacemos descender fuego del cielo y los hacemos a todos chicharrones. Y acabamos con ellos. Pero el Señor los reprendió. Continuando en el versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, nota la diferencia, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Muchos dicen: ¿cómo debo de orar para que Dios me escuche? ¿Cómo debo de orar para que Dios me escuche? Note el corazón de este capitán. Este capitán no llegó a Elías demandándole, diciéndole: desciende. Te lo digo que desciendas ahora. Sino que nos dice acá que vino con un corazón contrito y humillado. Con un corazón contrito y humillado. ¿Y qué es lo que hace el capitán de 50? Se puso de rodillas delante de Elías y le dijo: te ruego. O sea, venir a Dios y demandar de Dios significa que mejor te olvides de que no va a haber respuesta de parte de Dios. A Dios no se le demanda, se le ruega. A Dios no se le ordena, se le suplica. A Dios no se le dice qué hacer, se le pide que si está dentro de sus planes y es su santa voluntad, pues entonces conteste de una manera favorable. Por ello le dice: te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. El tercer capitán manejó su misión de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se acercó a Elías humildemente, reconociendo que realmente era un varón de Dios. Reconociendo que realmente era un varón de Dios. O sea, un hombre que tenía una conexión directa con el Creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y al entender eso, que tenía esa conexión directa, sabía que lo que Elías pidiese a Dios, Dios se lo iba a dar. Dios se lo iba a dar. ¿Entendemos eso? ¿Quieres venir a Dios? ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida? No vengas ordenándole y diciéndole qué hacer. Ven a Él, ruégale, suplícale, humíllate delante de Él, humíllate delante de su rostro y el Señor
de misericordia, te concederá los deseos de tu corazón. Te concederá los deseos de tu corazón. En el versículo 15 nos dice: entonces el ángel de Jehová dijo a Elías. O sea, nuevamente, ¿te das cuenta? O sea, inmediatamente Dios intercede. Dios intercede y dice, desciende con él. No tengas miedo de él. ¿Por qué el ángel le dice a Elías, no tengas miedo de él? Porque Elías tenía miedo de Ocosías. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo, al mirar al rey, lo primero que le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Belzebú, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Elías era un hombre de pocas palabras, pero iba al meollo del asunto. Iba directo al asunto. Pero acá Dios tuvo que interceder. Tuvo que hablar a Elías. Dios tuvo que hablar a Elías y Dios le dijo a Elías, Elías, desciende y ve con ellos. Le dice a él, no tengas miedo de él. ¿Miedo de quién? Miedo de Ocosías. Miedo de Ocosías. ¿Por qué razón creen ustedes que Elías tenía miedo de Ocosías? ¿Recuerdan la historia cómo ya en tiempos pasados, específicamente en el capítulo 15 de Primera de Reyes, después de haber degollado a todos los profetas de Baal, cuáles fueron las palabras de la madre de Ocosías? ¿Cuáles fueron las palabras de ella? ¿Acaso no fueron las palabras de ellas? Dice, le dijo a él, esta misma tarde, dice, háganme los dioses y aún añádanme si esta misma tarde no he quitado la cabeza de tus hombros. ¿Y qué hizo Elías? ¿Tú contra mí? ¿Yo, varón de Dios? No, dice, patitas para cuando son. Más vale que digan aquí corrió y no aquí quedó, ¿no? Salió huyendo. Hasta que fue confrontado por Dios. O sea, Elías sabía la gravedad del asunto. Sabía perfectamente el carácter de la madre de Ocosías. Y sabía que posiblemente Ocosías tenía ese mismo carácter, por lo tanto, él no quería descender a Ocosías. Mas Dios tuvo que interceder. El ángel de Jehová vino y le dijo, no te preocupes, Elías, anda y ve con ellos. Y una vez que estés delante de él, dile esas palabras. No hay Dios en Israel para consultar ¿en qué? ¿Para consultar en qué? En su palabra. Para consultar en su palabra. Y lo mismo podemos decir el día de hoy. No hay Dios en la iglesia de La Habra para consultar en su palabra. Sí lo hay. Y tenemos su palabra delante nuestra. Por ello, podemos encontrar la respuesta de Dios hacia nosotros en varias formas. Puede dar a nosotros Dios su respuesta por visión, por sueño o por su palabra. Pero Dios nos va a hablar. Y le dice a él, el veredicto de tu juicio es el siguiente. Lo que tú mereces es la muerte, por lo tanto no te levantarás, sino que ciertamente morirás. No te levantarás, ciertamente morirás. Y esas fueron las palabras con las que murió Ocosías. Y en el versículo 17 y 18 dice, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías.
Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. O sea, acá tenemos ya dos Jorams, pero es un Joram del norte y un Joram del sur. ¿Ok? Dos Jorams. ¿Se dan cuenta? Tenemos dos Jorams. Entonces dice, los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Podemos ver que este rey Ocosías solamente reinó por 2 años. 2 años. Hermanos, 2 años es demasiado tiempo. Basta 1 minuto para que haya un cambio en tu vida. Solamente 1 minuto es lo único que necesitamos para invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón y que nuestra vida gire en una vuelta de 180 grados. E ir nosotros hacia la vida eterna, hacia Cristo Jesús. A este hombre Dios le dio una oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad. Primeramente, le permitió reinar, dándole a él la oportunidad de consultar a Dios. Segundo, después de permitirle reinar a él, para que su palabra se cumpliese, este hombre se accidentó. Y en el accidente, Dios mismo se le reveló, dándole aún más tiempo para su arrepentimiento. Pero no se arrepintió. Hasta que finalmente el juicio de Dios vino sobre de él y murió. Murió. Así es de que, ¿cómo podemos aplicar este capítulo a nuestras vidas? Fácil. Cuando busques una respuesta, no busques una respuesta positiva. Busca la respuesta de Dios. Sea buena, sea mala, sea la voluntad de Dios la que te dé Él a ti. Eso es lo que tenemos que buscar. Y cuando pidas, no pidas demandando a Dios, ordenando a Dios, sino haz como el tercer capitán que se puso de rodillas delante de Elías y rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Reconociendo delante de quién estamos delante de la majestad divina, estamos delante de Dios, y a Dios es a quien nosotros debemos venerar y pedir con sabiduría. Si tú actúas y haces las cosas conforme a lo escrito aquí en la palabra de Dios, puedes tener la seguridad de que entonces el ángel de Jehová te dará la respuesta que deseas en tu corazón. Y eso es lo que el Señor nos ha dado esta noche. No buscar en nuestra vida una respuesta positiva, sino buscar la respuesta que venga de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y vamos a orar y vamos a cerrar con una última canción. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque mi Dios, no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Se trata de tu voluntad. Se trata de someternos a lo que tú, mi Dios, quieres y deseas para cada uno de nosotros. Y eso es, Padre mío, lo que esta noche nosotros deseamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Aquí estamos, Padre, esta noche. Glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos, mi Dios, a comunicarnos contigo de una manera correcta, no buscando lo que queremos, sino buscando tu voluntad. Gracias, Padre, te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén.